Bueno, vamos a arrancar con esto. En esta clase vamos a ver lo que son las fuentes de alimentación del microcontrolador, el control de la alimentación, los resets, los distintos tipos de reset que maneja el RP2040 y cómo, cómo funciona, más que cómo funciona, cómo es la secuencia de inicio de la máquina de estado que da inicio al microcontrolador. Bueno, como fuente de alimentación, el RP2040 tiene 5 fuentes o requiere de 5 alimentaciones distintas. Requiere una alimentación para lo que es las entradas y salidas digitales, que en la hoja de datos lo llama de esta forma, IOVDD. Requiere otra alimentación para el núcleo digital, o sea, lo que sería más el procesador, DVDD. Esta es la forma en la que lo maneja en la hoja de datos. Requiere una fuente de alimentación para el regulador de voltaje interno. El microcontrolador dentro tiene un regulador de voltaje ya on chip. Esto se llama de esta forma, VREG bin. Y luego tiene, o mejor dicho, necesita una fuente de alimentación para el USB y una fuente de alimentación para el ADC. La mayoría de todas estas en realidad se pueden combinar, y con una única fuente de alimentación en realidad vos ya podrías tener todas, alimentar mejor dicho todas estas distintas alimentaciones que necesita el micro. Con una única fuente de 3,3 ya alimentas todas. Bueno, la Digital I/O Supply, o como te decía en la hoja de datos, IODD, suministra las entradas, suministra la alimentación de las entradas y salidas digitales del chip. Esta fuente debería ser alimentada con un voltaje nominal entre 1,8 volt y 3,3 volt. Establece una señal externa de los pines digitales y se debe elegir en base a los niveles con los que vamos a trabajar. Si vamos a trabajar con, por ejemplo, una entrada que vamos a considerar como una entrada de alta en 2 volt, bueno, tendríamos que alimentarlo acorde a eso. Luego, la Digital Core Supply, que es la fuente de alimentación de la lógica del núcleo, hay que alimentarla con 1,1 volt. Esta sí no tiene un rango ahí, sino que es 1,1 volt. Y para brindar este voltaje al microcontrolador se puede utilizar la misma fuente de los pines de entrada salida digital. O sea, tenemos un regulador que se alimenta con el IO VDD, y ese regulador lleva el voltaje a 1,1 volt y es capaz de alimentar el núcleo. Entonces, la conexión entre la salida de ese regulador y la entrada de la lógica del núcleo se realiza por fuera del chip. Hay dos patitas en el chip que nosotros tenemos que puentear. Esto nos permite que en realidad también podamos alimentar la lógica digital del núcleo con una fuente externa, si así lo necesitamos, por supuesto. Ese regulador que les estaba mencionando se llama así, On Chip Voltage Regulator Input Supply. Tiene una entrada que lleva este nombre, VREG VIN. Se puede alimentar con 1,8 volt o 3,3. Después el regulador baja ese voltaje a 1,1 volt y lo mantiene regulado a 1,1 volt. Y
Se puede utilizar también, bueno, para reducir, acá dice el número de fuente de alimentación, podemos alimentar el VREG con la misma fuente del IOBDD. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestra placa un regulador de 3,3 volt, al microcontrolador en la entrada IOBDD, en la entrada VREG, le ponemos el 3,3 volt de la placa y listo. Entonces utilizamos un único voltaje. Esta entrada también alimenta los bloques de reset, de encendido y de detección de brownouts. Esto lo vamos a ver después. Bueno, estos deben estar alimentados incluso si el regulador on chip no está en uso. El módulo USB necesita una alimentación de 3,3 volt. También para reducir el número de fuentes, en realidad podemos utilizar la misma que el IOBDD, siempre que sea de 3,3 volt. Si nosotros al IOBDD lo estamos alimentando con una fuente de voltaje menor a 3,3 volt, vamos a necesitar otra de 3,3 solamente para el módulo USB. Si el USB no es usado, su alimentación se puede conectar a cualquier fuente que sea entre 1,8 y 3,3. En el caso del ADC, bueno, por supuesto esta fuente alimenta el conversor analógico digital. También se le puede conectar un voltaje entre 1,8 y 3,3, pero en la hoja de datos aclara que la performance del ADC se puede ver comprometida si se alimenta con un voltaje menor a 2,97 volts. O sea, preferiblemente al ADC hay que alimentarlo con 3,3 volts. O bueno, en realidad 3 volts, cualquier número por encima de 2,97. Volvemos a hacer la aclaración para tener menos reguladores externos. Con uno solo que sea de 3,3 ya podemos alimentar el IOBDD, el regulador interno, el USB, el ADC, y con el regulador interno que lo bajamos a 1,1 podemos alimentar también la lógica del núcleo. Entonces, secuencia de encendido. La fuente de alimentación del RP2040 se puede encender o apagar en cualquier orden. Sin embargo, pequeñas corrientes transitorias puede ser que fluyan del ADC si está encendida, o sea, si la del ADC se enciende antes o se apaga después que la fuente de alimentación del núcleo. Acá hace la aclaración que ese fenómeno no va a dañar el chip, pero se puede evitar si nosotros prendemos el ADC un tiempito después, digamos, que la fuente del núcleo. Bueno, en el caso de la Raspberry Pi Pico, ya me voy a la placa, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar. Tenemos estas conexiones de acá. A ver si se puede ver bien. Fíjense acá, IOBDD, la alimentación de los pines está conectada a 3,3. Todas las que son IOBDD están conectadas a 3,3, por lo que van a ver acá. Siempre es recomendable, esto es una aclaración, en realidad cualquier microcontrolador, van a encontrar que los microcontroladores siempre tienen entradas de alimentación repetidas. Siempre es recomendable conectar todas. Acá se puede ver la DVDD, que está conectada a 1,1 volt, como lo decía la hoja de datos. Y este 1,1 volt en realidad sale del regulador interno que tiene el microcontrolador por esta pata, VREG VOUT, que me genera el 1,1 volt para alimentar el núcleo del micro. Y ese regulador interno lo alimentamos también con una fuente de 3,3 volts. La fuente de 3,3 volts también está en la placa y es digamos, esos 3,3 volts los genera este regulador que tiene
la plaquita. Acá se puede ver la salida. Y bueno, tiene una realimentación acá para regular a 3,3. Y bueno, en este caso, esta placa utiliza los 5 volts del puerto micro USB para alimentar ese regulador. Y luego, salido los 3,3 volts regulados, alimenta todo lo que son de 3,3, el IO VDD, o sea, el de los pines de entrada y salida digital, el del ADC, a ver, de acá, el del ADC, el del regulador, el VREC VIN, y luego la salida del regulador es la que utiliza para alimentar la lógica digital del núcleo. Y me está faltando la alimentación del USB, que no la estoy encontrando acá. USB VDD viene por esta línea de acá a 3,3 volts. Y acá se puede ver también como hay otro de VDD, o sea, otra entrada de la fuente del núcleo, que también está conectada a 1,1 volt. Bueno, continuemos. Control de la alimentación. Para reducir el consumo de energía, el microcontrolador tiene varias opciones. Una es el uso de compuertas de reloj de alto nivel para bloquear los periféricos y los distintos módulos o bloques funcionales del microcontrolador. Tiene control automático de esas compuertas dependiendo del estado del procesador. Por ejemplo, si está en suspensión, que vamos a ver que hay dos niveles de suspensión, uno que se llama sleep y otro que se llama así dormant. Bueno, cambios, esto sería en la traducción, ¿no es cierto? Cambios en vuelo de la frecuencia de reloj o de la fuente de reloj del sistema. Se puede bajar la frecuencia también para reducir el consumo del microcontrolador. Y como te decía, el estado dormant con cero disipación de energía, que en donde el microcontrolador queda completamente, la fuente de alimentación se apagan todas y solamente se despierta por un evento del GPIO o por una interrupción del regulador del reloj de tiempo real. Continuando, el top level clock gates es el que yo te decía, las compuertas de alto nivel de reloj. Cada dominio de reloj, esto lo vamos a ver en la clase, digamos, después en la presentación de lo que es reloj del microcontrolador. Vamos a ver que hay distintos dominios de reloj dependiendo los módulos que se alimentan con ese reloj. Entonces cada dominio de reloj se puede manejar, bueno, un gran número de bloques de hardware distintos. Para impedir la disipación de energía necesaria, este microcontrolador cuenta con una compuerta al final, digamos, de ese dominio para deshabilitar todos esos módulos de reloj, perdón, todos esos módulos del microcontrolador si no los estamos usando. Por ejemplo, si no estamos usando un módulo de comunicación SPI, lo podríamos apagar, o mejor dicho, podríamos deshabilitarle la frecuencia de reloj. En realidad, por defecto funciona al revés, está todo apagado y cuando solo queremos utilizar un módulo necesitamos darle el reloj. Y esto pasa con todos los microcontroladores, no es específico de este. Bueno, deshabilitar una compuerta de reloj temporalmente no va a cambiar el estado en el que se encontraba el módulo. Esto sí es específico de este microcontrolador, en otros microcontroladores puede suceder distinto. En este caso, si nosotros teníamos un módulo funcionando, le deshabilitamos el reloj y lo volvimos a habilitar, el módulo va a seguir con el mismo estado que tenía antes, no va a cambiar. Bueno, esas compuertas son controladas
por dos registros. Uno que se llama Wake End de Enable y Sleep End también de Enable. En el caso del Wake End va a especificar cuáles relojes van a estar habilitados mientras el sistema está despierto. Y en el caso del Sleep End va a seleccionar qué relojes son habilitados cuando el procesador está en modo sleep. Entonces, nosotros podemos intencionalmente decirle al microcontrolador que mientras esté despierto, tales módulos estén prendidos y cuando esté dormido solamente tales otros módulos estén prendidos y el resto todos apagados. En el caso de los procesadores Cortex M0+, bueno, no tienen una compuerta que le desactive el reloj. En su lugar, el procesador habilita los relojes de sus subsistemas de forma autónoma. Esto lo hace a partir de estas instrucciones del microcontrolador, del microprocesador, y bueno, y a través de eventos externos y señales de interrupción. El estado de sleep del que mencionaba recién se puede entrar cuando se cumplen las siguientes condiciones. Los dos procesadores se pusieron a dormir, se pusieron en modo de suspensión y el sistema DMA no tiene transferencias saliendo por ningún canal. En este estado, las compuertas esas de Top Level Clock están todas enmascaradas por el registro Sleep Enable. Y esto nos permite, bueno, una poda más agresiva del reloj, del árbol de reloj cuando el procesador está dormido. Esto, como te decía recién, podemos tener ciertos módulos cuando el microcontrolador está prendido y cuando lo ponemos en modo sleep, solamente algunos módulos distintos. Podríamos apagar todos y dejar algún par nomás. En el caso del estado dormant, es un estado de suspensión con cero consumo dinámico de energía. Cuando acá todos los relojes se deshabilitan y los osciladores, acá, bueno, te voy a adelantar en realidad, excepto los externos, porque digamos, el microcontrolador no tiene control sobre los relojes externos, y va a despertar de ese estado dormant a través de un evento en el GPIO o de una interrupción del reloj de tiempo real. Y eso va a reiniciar los osciladores, o el oscilador de anillo interno del microcontrolador o el de cristal externo. Permite la salida del oscilador, bueno, va a permitir la salida del oscilador una vez que recién cuando el oscilador o la frecuencia, mejor dicho, sea una frecuencia estable. El estado dormant no detiene los PLL. Para impedir la disipación de energía necesaria, se deben apagar los PLL antes de entrar en estado dormant y encender y reconfigurar cuando se sale del estado dormant. Pasemos al tema de los resets del microcontrolador. Este microcontrolador cuenta con 5 tipos de reset distintos. Esto es por supuesto todo a nivel de hardware. Uno de esos es el Chip Level Reset, otro va a ser el Power On Reset. Después vamos a ver que está el Brownout Detection, el External Reset y el Rescue Debug Port. El primero que te mencioné es el Chip Level Reset. Este es un subsistema que resetea el chip completo, dejándolo en estado de default. O sea, todos los registros van a estar en estado por defecto. Va a producir los siguientes escenarios. Va a generar un power on inicial. Perdón, se produce por estos escenarios. Por un power on inicial, porque estamos prendiendo el microcontrolador. Porque hubo una caída de tensión en la fuente de alimentación. O porque el pin RAM del microcontrolador se había puesto en bajo. También es posible un reset por debug. Bueno, este subsistema tiene dos salidas de reset.
una que se llama así, RST NPSM, que resetea el chip completo, exceptuando el puerto de debug. Otra que es RST NDP, que solo resetea el Recure Debug Port, o sea, el puerto de debug, perdón. Y ambos resets se mantienen siempre en bajo en un power on inicial. O sea, las dos líneas van a estar bajas cuando se da un power on. Durante un evento de bajada de tensión o cuando el run o el pin run esté en bajo. El primero que te mencionaba puede ser puesto en bajo vía entrada de restart del subsistema de Rescue. Esto quiere decir que el puerto de debug, esto es debug port, puede reiniciar el microcontrolador generando una señal PSM restart. Entonces eso genera esta señal, que esta señal se ponga en bajo y que todo el micro se reinicie. Permite al puerto de debug resetear el chip sin resetear el puerto de debug en sí mismo. El subsistema libera el reset a nivel de chip, poniéndolo en alto después de eso y pasando el control al Power On State Machine. Y bueno, y después va a continuar el inicio del chip, digamos, toda la secuencia de inicio. Acá tenemos, digamos, un pequeño esquemita de cómo sería eso. Tenemos, bueno, no se ve muy bien la imagen. Tenemos las dos señales que te decía, el PSM Restart, el External Result, este sería el Pin Run, y acá serían las dos señales que yo te mencionaba recién, la que va al Power On State Machine, que es esta, PSM, y la del Debug Port. Y vamos a tener la alimentación, acá estos bloques nos van a decir en realidad si tenemos que reiniciar el micro porque bajó la tensión de entrada del regulador, porque bajó la tensión del microcontrolador, del núcleo, del procesador, quiero decir. Eso sería a través de un brownout detection. Y bueno, y en caso de un power on también. La otra alternativa es a través del pin run, como te decía, y si no, por la señal interna de restart, que esa ahora la genera el módulo del port debug. Bueno, y acá esto me quedó superpuesto. El power on reset es uno de los tipos de reset que te mencioné. Este bloque, mejor dicho, asegura un inicio limpio del chip y para ello mantiene al sistema en reset hasta que el DVDD, o sea, la fuente de alimentación del procesador, pueda alimentar al procesador de forma estable. Y bueno, tiene una salida llamada por N, que es Power On Reset, y funciona de esta manera. Acá esta imagen me quedó superpuesta, después te lo voy a corregir antes de subir la diapositiva. La idea es la siguiente, que el voltaje de la fuente de alimentación del núcleo, cuando sube, porque la estamos encendiendo, va a pasar por un umbral que se llama threshold port, de umbral de Power On Reset. Una vez que supere ese umbral, va a empezar un contador que va a contar un determinado tiempo, que se llama de esta forma, T por assert, y una vez pasado ese tiempo, recién ahí se genera la salida del módulo Power On Reset, que da inicio, digamos, al resto de los bloques. Acá tenemos los umbrales de lo que son el threshold de la entrada y el tiempo. Este umbral es 0,95 aproximadamente, pero bueno, está entre estos dos valores. Y el tiempo va a estar entre 3 y 10 microsegundos. Bueno, el brownout detection es el bloque que
detecta, digamos, una caída en la tensión del microcontrolador. En realidad en la tensión del procesador. Esto es para prevenir, digamos, algún funcionamiento incorrecto del procesador o algún para que entre, para que no entre, mejor dicho, en un estado incierto. Y funciona de la siguiente forma. Tiene una salida también que se llama así Brown Out Detection. Y tiene un umbral, igual que el de hoy, tiene un umbral también Threshold Brown Out Detection, que cuando el VDD baja por debajo de ese umbral, inicia también un temporizador de Brownout Detection. Pasado ese tiempo, baja completamente la señal de Brownout Detection y eso va a producir un reinicio en el microcontrolador. En realidad va a producir un apagado completo y el reinicio se va a dar cuando el voltaje vuelva a subir, supere el umbral de inicio y el tiempo de estabilización de la fuente. Pero con el Brownout Detection nosotros le terminamos de dar apagado al microcontrolador. Esto de acá, que se ve en bajo, sería cuando el microcontrolador está completamente apagado. Bueno, el reset externo que yo te mencionaba a través del pin RAN. El microcontrolador tiene un pin llamado RAN que nosotros al ponerlo en un nivel bajo le damos reset al microcontrolador. Esto va a mantener el chip en estado de reset independientemente del estado del voltaje y de los bloques del Power On Reset o del Brownout Detection. Si no lo vamos a utilizar, es recomendable dejar el RAN conectado directamente a un valor de voltaje alto y listo. Y bueno, por último tenemos el reset por puerto de debug. Se utiliza el microcontrolador también puede ser reseteado vía Rescue Debug Port. Permite al chip ser recuperado de un estado de bloqueo, o sea, eso cuando lo estamos debugueando, si encontramos un bug, podemos resetear el microcontrolador. Perdón, dame un segundito. Ahí está. Este tipo de reset va a generar una bandera que se llama así PSM Restart Flag en el registro chip reset. Y esto, cuando el microcontrolador inicia en el boot code, va a chequear esa bandera. Entonces, si esa bandera está prendida, el microcontrolador entra como en un modo seguro. Es el modo en el que nosotros después con un software especial podemos realizar un debug. Bueno, podemos conocer también cuál fue el último o la fuente del último reset. Para saber eso, tenemos tres banderas más. HAD POR, o sea, de Power On Reset, RAN y PSM Restart. Power On State Machine Restart. Todas esas en el registro chip reset. Y la bandera que esté seteada va a ser la fuente de reset mejor dicho, la fuente que nos provocó el reset del microcontrolador. Nunca debería haber más de una bandera seteada. Bueno, pasemos a lo que es la máquina de estado de Power On del microcontrolador. Básicamente es una máquina de estado que se va a encargar de ir quitando el reset, en realidad sacando del estado de reset a los diferentes bloques de hardware en un determinado orden, ¿no es cierto? Cuando nosotros liberamos el reset del chip a nivel de chip,
entra en juego el Power and State Machine, la máquina de estado. Lo primero que va a hacer es encender el oscilador interno del microcontrolador, esperar que esté en una frecuencia estable. Una vez que eso sucede, va a encender el oscilador de cristal externo y va a hacer lo mismo, va a esperar a que esté en una frecuencia estable y luego va a pasar a los generadores de reloj, a lo que son PLL y divisores de frecuencia. Una vez que todo está en un, ¿cómo se dice? En un estado estable, ahí pasa ya a los controladores de reset, donde ahí sí vamos a terminar de prender los módulos de hardware, donde sí no hay necesidad que esperar porque son hardware que no tienen, eh, ¿cómo decir? No tienen una secuencia de inicio especial, digamos, el bus, la RAM, la ROM, el hardware que se llama Execute in Place, que es el que se utiliza para ejecutar el código que está en la flash, que es una flash externa, y los registros de los reguladores de voltaje y de reset a nivel de chip. Una vez que está todo eso encendido, va a proceder a iniciar finalmente el procesador. Una vez que el procesador está, es porque ya está todo el microcontrolador en marcha, ¿no es cierto? Bueno, y hasta acá esta clase de hoy.